Vamos a continuar con el estudio de Nehemías. Vamos en el capítulo número 9. La semana pasada hablamos acerca de la majestad de Dios en el sentido de reconocer la grandeza de Dios, y hoy vamos a continuar con la majestad de Dios en el sentido de la bondad y la gracia de Dios. Dijimos que en el capítulo 9 se había reunido el pueblo, y el pueblo se había separado de los extranjeros porque ellos tenían historia. Y nos quedamos únicamente en el principio de la oración, y hoy vamos a ver el desarrollo de toda esa oración que se vio que el pueblo hizo, los levitas hicieron, y que quedó registrada en Nehemías capítulo 9. La palabra dar en el capítulo número 9 se repite 16 veces. Y la palabra dar es porque Dios le dio tanto al pueblo, suplió todas sus necesidades, le dio la tierra, les dio la ley, les dio la palabra, los libró de sus enemigos, los rescató, les dio victorias. Uno pudiera decir, ¿qué más quieren? ¿Qué más necesitan? Pero vamos a ver ese historial, ese recuento que hacen a través de la oración, y nos vamos a dar cuenta que Dios se deleita en satisfacer las necesidades de su pueblo. Dios se deleita en satisfacer las necesidades. Y vamos a leer ahí la palabra, ahí le vamos dando. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 6:16. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios se deleita en suplir su necesidad y mi necesidad. Es un placer que Dios tiene al hacerlo. Y la bondad de Dios se vio manifiesta en la historia de Israel a través de tres facetas, por así decirlo. Y la primera de ellas es la formación de la nación, en la dirección de la nación y en la disciplina de la nación. Y entrando directamente en lo que es en la formación de la nación, ¿cómo fue que inició el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel inició con un llamado a una persona que fue Abraham. En su momento dijéramos, wow, es que Abraham era súper justo, súper santo. Pero si vemos la historia, Abraham venía de un pueblo, de una nación, de unos padres que adoraban a los ídolos. Entonces Josué 24:2-3 nos dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y dice, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Es como a usted y a mí. Dios nos ha hecho un llamado para formarnos como pueblo, porque nos hizo un llamado y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, igual que Abraham, la formación de la nación empezó con un llamado que le hizo un hombre, pero un hombre que servía a dioses extraños. Y sin embargo, la bondad de Dios se vio manifiesta, porque aún y a pesar de que servía a dioses extraños, así como nosotros que no le servíamos a Dios, la bondad de Dios se vio manifiesta cuando nos llamó, cuando llamó a Abraham también. Y allí en Nehemías capítulo 9, versículo 7, empiezan a relatar la historia de la formación de la nación, y dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, todos los seos, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo.
y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, y te hiciste nombre grande como en ese día. Recordemos que esto es una oración, que están orando los levitas y están recapitulando cómo fueron ellos formados desde un principio. Continuamos leyendo, versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos buenos. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Y les diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste aguas de la peña. Pero ¿qué sucedió con toda esta bondad que Dios les dio? Porque siempre les recordemos lo que leíamos en un principio de Timoteo, que Dios se satisface en suplir, Dios se deleita en satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué ocurrió? Porque Dios, vimos que los rescató de Egipto, les abrió el mar rojo, les dio, los guió, etcétera. Y en el versículo 16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron, como dice, soberbios, y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. ¿Qué cosa dice ahí al principio? ¿Qué fue lo que no quisieron? No quisieron oír. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. Pero viene algo poderoso de la bondad de Dios, que dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es el Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron abominaciones. Se inclinaron otra vez a dioses extraños, cuando Dios había mostrado su bondad, y vemos que es un Dios súper bondadoso. Y usted y yo estamos en un proceso de formación también, en el cual Dios muestra su bondad una y otra vez. Y necesitamos aprender a que nuestras oraciones, hacer un recuento de lo que Dios ha hecho antes, para ser agradecidos con Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios, como decía el salmista. No olvidar ninguno de los beneficios de Dios. ¿Qué sucedió con la historia? ¿Qué sucedió con la formación de la nación? Que bueno, ellos hicieron tres cosas, que fue: rehusaron someterse a la autoridad de Dios, rehusaron escuchar la palabra de Dios y rehusaron obedecer la voluntad de Dios. Yo espero que en la formación en la cual estemos usted y yo, en cualquiera de nuestras etapas de nuestra vida, en las diferentes áreas en las cuales Dios esté trabajando con cada uno de nosotros, que no hagamos esto, que no rehusemos someternos a la autoridad de Dios, que no rehusemos escuchar la voz de Dios y que no rehusemos obedecer a la voluntad de Dios. Ahora, la bondad de Dios también se vio manifiesta a través de la dirección de la nación. En la dirección de la nación, el pueblo fue guiado por Dios. El pueblo, durante esos 40 años que estuvo en el desierto, mire todo lo que Dios hizo por ellos. Y vamos a leer allí este pasaje en el versículo 19. Dice: tú con todo, o sea, a pesar de las abominaciones que el pueblo había hecho, que fue la idolatría, dice: por tus muchas misericordias no los abandonaste. En el desierto, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. No retiraste el maná de su boca y les diste agua. Los sustentaste 40 años en el desierto. Y mire lo que dice: de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y aparte de todo, les dio los reinos, los pueblos, la tierra, las posesiones, les dio todo. Dios cumplió su promesa.
en la dirección que Dios les dio durante ese tiempo, Dios suplió sus necesidades. Y yo creo que Dios a todos nos ha suplido las necesidades. Y a veces no vemos manifiesta la bondad de Dios en nuestra vida como nosotros queremos, porque nosotros quizás querramos el auto nuevo, el coche nuevo, la casa nueva, todo nuevo. Yo espero que las parejas nuevas no, ¿verdad? Pero queremos todo nuevo y decimos, es que Dios, tú eres bueno, tú me lo puedes dar, pero no estamos viendo la bondad de Dios en todo lo que nos ha dado. Yo decía, Señor, te doy gracias porque mi mente no alcanza a recordar todas tus misericordias y todas tus bondades, pero sabes, Señor, te doy gracias porque por las que no me acuerdo, por de las que ni siquiera conozco. Y yo le soy sincera, yo nunca había orado de esa manera, pero yo entendí que yo no tengo la suficiente retención de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y ni siquiera tengo todo el conocimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque hay cosas que ni siquiera me doy cuenta, de las cuales Dios me libra, pero que yo doy por sentado que así debe de ser. Y nos olvidamos de decirle, Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia, y seguir nosotros escuchando la palabra de Dios, no como el pueblo que se rehusó a desobedecerla. Entonces, en la dirección, Dios nos guía con su Espíritu Santo. Al pueblo lo guió a través de la palabra, porque vino el Espíritu de Dios y les dio la ley. Y a nosotros hoy tenemos la palabra. Y en su palabra nos da todo lo que necesitamos. Y aparte de lo que nos da todo lo que necesitamos, nos dice la palabra que usted y yo somos más que vencedores. Nos da victorias, nos da todo. Así que en la dirección en la cual usted esté, y a veces pedimos, Señor, guíame, ¿qué hago? Guíame, direccióname. Dios nos guía, Dios nos direcciona. Lo único que necesitamos es ir a su palabra, a ver, Señor, háblame, porque como decíamos la semana pasada, Dios nos habla a través de su palabra, y yo le hablo a Dios a través de mi adoración. Entonces, la bondad de Dios se vio manifiesta en la dirección de la nación, porque les dirigió con una nube. Era su misma presencia. Era la misma presencia de Dios, solo que puesto como una nube que los cubría del sol en el día, y de la noche una columna de fuego que hacía que no se sintiera el frío del desierto. Les dio su palabra, les proveyó lo que necesitaban para vivir y les dio victoria sobre sus enemigos. Claro que había la bondad de Dios, pero dijimos en versículos anteriores, donde están dando esta oración, que dice, pero nuestros padres, nuestros antepasados fueron, que leíamos, soberbios, y endurecieron su cerviz y no quisieron oír la palabra. Y mire, cuando sucede esto, no demos por sentado que siempre tendremos la bendición de Dios. Habrá un momento en el cual, si somos rebeldes, si somos desobedientes, habrá un tiempo de algo que no nos gusta, pero que existe esa palabra en el diccionario y se llama disciplina. La disciplina no nos gusta, pero mire, yo hoy le quiero presentar la disciplina de una manera diferente, porque en la disciplina es cuando tenemos al papá más cerca, ¿verdad que sí? Cuando nuestros padres nos castigaban, era cuando nuestro papá lo teníamos al ladito, y al tenerlo al lado, eso es una muestra de amor, no un castigo, porque lo vemos nosotros como un castigo, que la disciplina la relacionamos con castigo, y no es así. La disciplina es un detalle de amor de Dios, para que volvamos a sus brazos, para que volvamos a su camino, y no lo veamos como que es que Dios me está castigando. No es así. ¿Por qué mejor no lo vemos? Es que Dios me ama tanto que quiere que regrese con Él. Pero hemos sido mal enseñados en que la disciplina es mala, y no es mala. La disciplina es el puro afecto
del amor de Dios hacia nuestra vida. Y veamos qué dice la palabra acerca de la disciplina. Bueno, antes ahí nos habla acerca del pasaje de cómo fue que Dios los entregó en manos de los enemigos. Pero fíjese la bondad de Dios, vamos a leerlo. Dice el versículo 27, los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, dice, ellos clamaron a ti. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice que los escuchó y en su misericordia los libró. Ahora, ¿pero qué hizo el pueblo después? Que cuando tenían paz, ¿qué hacían? Otra vez volvían a hacer lo malo. Y Dios decía, bueno, pecado y santidad no más no se llevan. Dios los abandonaba a manos de los enemigos, que era una cierta disciplina para que volvieran a Dios. Y dice, pero volvían y clamaban otra vez a ti. ¿Y qué hacía Dios? Los escuchaba otra vez. Y en su misericordia, dice, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y mire qué tremendo el versículo 30, dice, ¿lo soportaste? Por muchos años. Qué terrible, ¿no? Lo soportaste. Espero que el Señor nunca, en ningún libro se registre, lo soporté. No. Oh Padre, ayúdanos a que eso nunca suceda en nuestra vida. Dice, les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. No era porque Dios los quería castigar. Aquí vemos un patrón. El patrón que vemos es de que el que hemos visto a lo largo de los años en muchas personas, que cuando tienen una necesidad, ¿verdad que sí? Que se acercan a Dios. Pero cuando Dios les da y suple lo que ellos necesitan, ¿verdad que también se alejan de Dios? Y luego vuelven otra vez. Y mire, Dios es bien misericordioso. Nosotros a la tercera ocasión nos desesperamos con esa persona y le decimos, oh Señor, ten misericordia, Padre, porque la mía no me alcanza. Pero Dios es amoroso. Y no es porque Él quiera que pasemos situaciones complicadas y difíciles. Es para que en ese tiempo maduremos, crezcamos y de alguna manera, aún y a pesar de la necesidad, estemos firmes buscando a Dios. No importa lo que venga, que ahí le demostremos el amor a Dios de esa manera, que le digamos, Señor, no importa que tú hayas permitido esta crisis en mi vida, aún y con todo en crisis, yo voy a decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Entonces, el pueblo de Israel cayó en momento de disciplina porque el pueblo se acostumbró a la bendición de Dios. Y no demos por sentada la bendición de Dios. Nunca la demos por sentada. Siempre agradezcamosle a Dios todas sus bendiciones, porque no queramos ser como el hijo pródigo, que el hijo pródigo prefirió la riqueza del papá que al papá. Y eso duele, ¿verdad? Eso duele. Quisieron la riqueza del padre, pero no la voluntad del padre. Y usted y yo, Dios quiera que querramos al Padre y no solamente su riqueza. Yo sé que oramos y le decimos, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, de verdad te necesito ahora que te manifiestes en mi vida, pero que en momentos en que no tengamos necesidad de alguna cosa, o aunque la tengamos, haya un tiempo en nuestra vida en que le digamos, Señor, mira, yo sé que necesito muchas cosas y tú las sabes, pero hoy yo prefiero tu presencia a cualquier otra cosa. Que decidamos nosotros en la etapa de dirección, en la etapa de formación de nuestra vida, al Padre y no a su riqueza. Miren lo que habla acerca de la disciplina. La palabra del Señor en Hebreos 12, 10 y 11
Dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es, ¿qué dice? La disciplina del Señor es buena. Nos han enseñado que la disciplina es castigo, que es golpes, pero dice la palabra que la disciplina es buena. Es buena para nosotros. ¿A fin de qué? Ese es el propósito de la disciplina. A fin de que participemos de su santidad. Dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Y a veces habrá momentos en los cuales Dios nos empuje a vivir en santidad. Y si Dios nos empuja a vivir en santidad de la manera que sea, gloria a Dios. Porque eso quiere decir que Él me ama tanto y que quiere estar conmigo. ¿Por qué no lo vemos de esa manera? Que es Dios el que quiere estar con nosotros. Por eso nos empuja a vivir en santidad. Y dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Por supuesto. Al contrario, es dolorosa, obviamente, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. El Salmo 94:12 dice, bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso y feliz el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces, cada que Dios nos está confrontando con su palabra, nos está disciplinando con su palabra, nos está instruyendo en su palabra, mire, hay veces que la palabra nos pega y dices, oh my God. Bueno, allí siente el amor del Padre diciéndole, mira, tú eres bienaventurado, porque a ti te estoy corrigiendo, porque a ti te estoy hablando, porque a ti te estoy amando a través de instruirte con mi palabra. Eres dichoso, eres feliz, porque hay gente que lee la palabra y no siente nada. Pero si usted cada que ve la palabra dice, wow, necesito cambiar esto, siéntase bienaventurado, porque Dios le está formando para estar en santidad, que ese es el propósito de la disciplina. Y recuerde, iglesia, la disciplina es buena. Quitémonos de la mente que es mala, no, es buena. Como un padre a su hijo que platica con él para instruirlo, para corregirlo, para aconsejarlo. Al hijo le molesta porque no quiere, él todo lo sabe, pero el papá quiere algo bueno, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial para usted y para mí? Gracias a Dios por su bondad. Aleluya. Continuando con la oración que hicieron los levitas, la majestad de Dios se ve manifiesta también en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos habla acerca, allí en el versículo 31, dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y ellos están orando y dicen, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, están clamando a Dios porque esta es una oración. Tú, Señor, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Eso es justo porque fuimos malos, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Qué estaban ellos reconociendo en esta oración? Señor, recapitulamos toda la historia y ¿sabes qué? Tienes toda la razón por todo lo que ha pasado, por todo lo que hoy nos acontece, de que dijimos que ellos fueron esclavizados por los babilónicos, el reino del norte por los asirios,
y el reino del sur por los babilónicos. A final de cuentas fueron esparcidos porque dice la palabra que Dios los entregó en manos de sus enemigos, porque no quisieron oírle. Aún y a pesar de que ellos habían regresado, reconstruyeron la muralla, estaban ahora en su tierra, pero no eran libres, seguían siendo siervos de Babilonia, porque eran conquistados por Babilonia, como ocurrió con México cuando fuimos conquistados hasta que fue el día de la independencia, ¿cierto? Lo mismo ocurrió con este pueblo, seguían siendo siervos o esclavos o dueños de los babilónicos, aún estando en su tierra. Y decía en el verso 34, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley. En el 35 dice, y ellos en su reino, es decir, en su ciudad, en su nación que estaba libre, que era independiente, dice, y en tu mucho bien que les diste, porque ellos llegaron a una tierra de Canaán con tierras, propiedades, tierra fructífera, dice, tierra espaciosa y fértil, dice, pero no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Dios los rescató de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, conquistaron las naciones y Dios les entrega la tierra. Dicen, ahora sí ya estoy en mi tierra, soy libre, pero no porque ya estás en la tierra, en lo que Dios te prometió y eres libre, vas a dejar de servir a quien que te dio todo. Por eso no se trata de olvidar lo que Dios hizo, sino de recordar siempre lo que Dios nos dio para no dar por sentado una bendición que hoy tenemos. Porque la bendición no es porque qué bueno soy, es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Por eso ellos decían en el verso 36, nosotros ahora somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comieran del fruto. Nuestros padres en su momento fueron libres, pero hoy nosotros somos esclavos. Y miren, la gracia de Dios, la misericordia de Dios te libra del castigo merecido. Vamos a aprender la diferencia entre misericordia y gracia. La misericordia te libra del castigo, porque por misericordia, ¿verdad? Yo merezco el castigo, pero Dios, por su misericordia, no me da el castigo. La gracia es que Dios me da, no solo me libra, sino que ahora me regala, ¿sí? Me da regalos que no merezco. Entonces ellos estaban recibiendo regalos de una tierra súper bendecida que no se merecían y que habían recibido también misericordia. Dios les estaba dando una gracia poderosa. En el versículo 37, este pueblo está en una oración. Recapitulando, reconoce de Dios todo, reconoce los pecados, reconoce que Dios es justo y que tiene razón por estar ellos en la posición en la que están siendo esclavos del Babilonia. Pero en la oración misma están reconociendo que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es lleno de gracia, que Dios otorgó maravillas antes, y es como si ellos estuvieran diciendo, Señor, tú lo hiciste en el pasado, tú lo puedes volver a hacer ahora. Tú hiciste que nuestros padres salieran libres, tú hoy también puedes hacer que nosotros seamos libres. Ellos le estaban pidiendo libertad de el yugo de Babilonia, era lo que este pueblo estaba pidiendo. Y estaban diciendo, Señor, tú antes lo hiciste, hoy vuélvelo a hacer una vez más. Pero ellos se rindieron, reconocieron sus pecados, pero no solo se quedaron ahí, el pueblo hizo algo más, y vamos a ver qué fue lo que hizo. Versículo 37 dice, y se multiplica su fruto por los reyes que has puesto sobre nosotros. Es decir, están diciendo, todo lo que nosotros trabajamos en esta tierra, pues los babilonios se lo llevan. Nosotros cosechamos, trabajamos, y lo único que vienen a hacer los babilonios se lo llevan. Pues, Señor, por favor, líbranos de eso. En el verso 4
38 dice, a causa pues de todo esto, ¿qué dice? Nosotros hacemos fiel promesa. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Wow! ¿Quiénes la iban a firmar? ¿Quiénes la iban a sellar? Los príncipes, los levitas y los sacerdotes. Esto significa que los líderes se comprometían no con palabra, porque las palabras, como luego decimos los mexicanos, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad que sí? Y a mí en la escuela un maestro decía, alumnos, papelito habla, ¿no? Cuando alguien reclamaba una tarea o algo, papelito habla, o sea, tú me dices que sí la hiciste, que se te quedó en tu casa, que se te olvidó, qué sé yo, pero para mí no la hiciste, porque para mí papelito habla. Entonces, prácticamente fue lo que hizo estos líderes que dijeron, sí señor, yo me comprometo a que de ahora en adelante queremos ser ese pueblo fiel, entregado a ti, pero no solamente te lo decimos de labios, lo vamos a escribir y lo vamos a firmar. Y como los líderes nos comprometemos para que todo el pueblo también lo haga. Y ellos se comprometieron a 6 cosas: a no casarse con vecinos que no fueran judíos, a observar el día de reposo, a descansar la tierra 7 años, a pagar una contribución al templo, a suministrar leña para los holocaustos del templo y a dar sus primicias al templo. A todas esas cosas ellos se comprometieron. Y miren, la petición era seria porque querían ser libres, pero también lo que ellos hicieron, lo hicieron en serio. Y aquí yo le quiero dejar un mensaje acerca de que a veces nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, queremos hacer cambios en nuestra familia, cambios como cristianos, más entregados, más comprometidos, tener un mayor crecimiento, pero a veces solo nada más se lo decimos a Dios en una oración, ¿verdad? Que luego estamos en oración, Señor, yo te quiero servir con todas las fuerzas y lo que tú me pidas, eso yo hago, Señor. Y estamos porque estamos emocionados por algo que haya pasado. Y está bien. Pero ¿qué tal si a eso lo ponemos por escrito? Para que no se nos olvide. Y luego que lo pongamos por escrito, lo peguemos en algún lado de nuestra casa para que toda la familia lo vea, y que al momento que yo haga algo que no está allí, que no comprende lo que está allí, me digan, ahí dice que tú, pero eso no nos gusta. Porque por eso no escribimos los cambios y las metas personales a donde queremos llegar. Porque vamos a ser expuestos a que cuando algo no lo hagamos, alguien va a venir a decirnos, tú dijiste. Pero por eso se lo decimos nomás en secreto a Dios. Dios, Él me conoce. Sí, pero ¿qué tal si dejamos que alguien más conozca el pacto que estamos haciendo con Dios? Eso nos ayudaría a crecer. Eso nos ayudaría a avanzar en nuestra vida cristiana. Yo me comprometo, por ejemplo, decir que durante este tiempo, este tiempo de hora, me voy a encerrar a orar, o me voy a poner a leer la Biblia, o juntos vamos a compartir de la palabra. Y quizás por un tiempo, si tú nada más hiciste el compromiso solo, lo hagas. Pero llegará un tiempo en el cual se te olvide, pero como nadie de la casa sabe, nadie de la iglesia sabe en el proceso en el cual tú estás, lo puedes dejar fácilmente. Porque no va a haber alguien que te diga, hey, ¿qué huele? ¿No? Como lo decimos nosotros, ¿qué huele? Como que, bueno, eso ya no lo voy a decir, pero necesitamos tener algo. Y yo he aprendido que la única manera en que yo, Tabita, puedo avanzar y crecer es teniendo algo plasmado que yo vea siempre. Porque eso me obliga
a hacerlo. Y si alguien en mi casa lo sabe, me obliga más. Me obliga más a hacerlo. Y si alguien en la iglesia lo sabe, wow, todavía más. Porque se va a notar cuando yo lo deje de hacer. Entonces ellos no solo lo hablaron, sino que lo escribieron. Entonces hoy hemos aprendido dos cosas. Una, cuando estemos orando, reconociendo la grandeza de Dios, recapitulemos toda la bondad de Dios pasada que ha hecho con nosotros. Sí, pidámosle a Dios que supla hoy nuestras necesidades, porque si lo hizo antes, hoy también lo puede hacer. Pero que en el crecimiento que tengamos, los regalos que Dios nos dé, nosotros también le regalemos algo. Nos comprometamos y no sea solo de labios. Hoy estamos aprendiendo que también sea escrito y firmado por los líderes. Y líderes, hablando de familia, ¿quiénes son los líderes en la familia? Los papás. Y la familia conocerá ese pacto firmado. En la iglesia, el liderazgo de la iglesia, conocido también por la iglesia. Y de esta manera vamos a avanzar y vamos a crecer, porque son planes de acción que nos ayudarán a obedecer a Dios y a hacer su voluntad, reconociendo la bondad de Dios y la gracia de Dios, sometiéndonos a Él porque le amamos, no porque querramos sus riquezas, sino porque amamos al Padre, dueño de todas las riquezas.